¿Lo tenemos? Amén. Ezequiel 33, del 1 al 9. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. El deber de la atalaya. Dice la palabra del Señor. Perdón. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, es decir, la culpa va a venir sobre él. ¿Por qué? Porque oyó la palabra. Dice ahí: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, el que se proteja, el que se guarde, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por su pecado. Fíjese qué interesante está eso. Fue tomado por su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida, tú libraste tu vida. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Antes de entrar de lleno, hermanos, a la palabra, reciban un saludo de mi esposa, que está malita, que está en cama ahorita. Está, pues, pescó un resfrío bastante fuerte. En vez de pescarse unas mojarras o algo así, no, pescó un resfrío. Entonces, pues, ni modo, ¿vale? Está en la cama ahorita. Y les mando a saludar. Y pues le pedimos de sus oraciones, tanto por ella como por Judith, que sí salió bastante mal en los análisis que le hicieron, menos que los que le habíamos hecho al principio. Usted sabe que al principio, bueno, salió con 16 de creatinina, en esto salió con 10, y esperamos entonces que siga bajando para la próxima, ¿verdad? Que se siga moviendo el Señor. Pues nos la quieren mandar a diálisis, hermanos, así que estemos orando para que Dios obre ahí. No sabemos todavía si vaya a entrar o no vaya a entrar a diálisis, pero esperamos en Dios, hermanos, que el Señor se glorifique. Les pedimos mucho, de verdad, hermanos, les pedimos mucho de sus oraciones por nuestra hija. En un momento las pedimos por Miguel, y Dios obró dándole un riñón. Pues ahora les pedimos por Judith, ¿verdad? Que no sea necesario ese riñón, que Dios haga un milagro en ella. Y pues seguimos en la batalla, hermanos, seguimos en la lucha, hay que seguir. Amén. Que venga lo que venga, hermanos, el mundo y sus aflicciones no nos arrastren, que sigamos buscando al Señor. Por otro lado, hermanos, quiero decirles que la barbacoa de ayer estuvo más o menos, ¿verdad? Gracias a Dios, que comimos, todavía traigo yo aquí el borrego, que me quiere salir, pero gracias a Dios, hermanos, que pudimos tener un buen tiempo entre ministros y otras iglesias que estuvieron. Los que no pudieron ir, pues no pudieron, se lo perdieron. Pero doy gracias a Dios, hermanos, porque el Señor ha sido bueno, ha sido fiel, y aquí estamos, amén. También quiero decirles, hermanos, que por ahí vamos a tener que comentar en la próxima junta, porque el día de ayer me llegó la publicidad para la Alianza de Jóvenes, que resulta que era ayer, a la misma hora que el evento misionero al cual
estaban citando a toda la iglesia, entonces ahí hubo una falta de comunicación y de organización bastante seria, bastante fuerte. Habemos algunos pastores que estamos pues inconformes con esto. Vamos a tratarlo en la próxima junta para que nuestra iglesia pueda participar de esas actividades también. Esperamos que ya para la próxima ya nos llegue la publicidad con más tiempo y los jóvenes puedan prepararse para estar a tiempo en esos eventos que también son importantes para ellos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, ¿no te parece? Gloria a Dios. Antes que se me olvide, para los que no se fijaron, tenemos bancas que nos regalaron. Damos gloria a Dios por ello, ¿verdad? Si damos gloria a Dios, nomás hay por ahí uno que le dijo gloria a Dios. Bueno, como ustedes saben, hermanos, hay algunas bancas que trajimos de Urbi cuando se unificaron las iglesias. Esas bancas cafés con fierro blanco y medio pintadas. Esas bancas, hermanos, se van a donar. Ya tenemos por ahí un pastor que está comenzando una obra. Nuestro hermano Ramón nos lo recordó ya que trajimos las bancas que nos dieron. Vamos a tratar de que bueno, tú mismo, Ramón, si me haces el favor de hablarle a nuestro hermano y comentarle que están esas bancas donde están ustedes. Bueno, esas donde están ustedes, no, las de adelante, esas. Son creo que 6 o 7 bancas las que se van a ir de donación para esta iglesia. Hermanos, están comenzando, no tienen bancas, y si ellos las desean, las necesitan, se les van a donar a ellos. Si no las desean, pues se le van a buscar a otro pastor que las desee y las necesite. Pero vamos a buscar primero, obviamente, a este pastor, hermano Ramón, para que pues consiga la manera de llevarlas, y con todo gusto se las vamos a pasar. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice la palabra: de gracia recibiste. De gracia. Vamos a dar de gracia porque de gracia recibimos. Amén. Estas bancas también de la verdad. Vale, hermano. Les quiero pedir a ustedes y a todos, por favor, oración por una sobrina que van a operar mañana. Es la 4ª operación en lo que va del mes, pero le dejaron doblado el intestino y le van a operar mañana. Se llama Tere Moreno. Vamos a para allá, así como estamos, no importa. Eterno Dios y buen Padre, ahí está esta petición, Señor. Tú ya la has escuchado. Nosotros solamente te pedimos, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad. Señor, ten misericordia. Permite que esta operación pueda quedar bien, Señor, que tu nombre sea glorificado en Tere Moreno, Señor. Y sobre todo, Padre, revélale tu gracia, revélale tu misericordia. Ayúdale a entender, Señor, que tú estás en todo y que tú, Señor, estás obrando en favor de su vida, Padre. En el nombre de Jesús la ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a la palabra ahora sí, sin más preámbulo. El día de ayer, les decía ahorita, tuvimos este evento misionero en el que nos hablaron de la importancia del trabajo misionero. Pudimos ver, hermanos, el trabajo de hombres y mujeres que han sido llamados por Dios a los diferentes campos misioneros, diferentes países donde Asambleas de Dios tenemos presencia misionera. La idea, hermanos, era motivar a la iglesia, motivar a los pastores para que apoyemos la obra misionera, para que apoyemos a esos hombres y mujeres que han dejado su tierra, sus familias. Hay una hermana en particular a la cual conocemos desde hace muchos años, nuestra hermana Erika Soto. Ella está en 3 lugares diferentes en África. Ella se mueve de un lugar a otro, en Mozambique, en Zimbabue y en Kurú. Hemos estado orando por ella, hemos estado clamando al Señor por su gracia, por su misericordia. Ella ha sufrido varias veces de malaria. El Señor la ha sacado adelante y pues esperamos en Dios que se siga glorificando, pero no es la única. Está Erika Ruiz, entre los bereberes en Marruecos. Está la hermana Elba en la India. Están los hermanos, a se me fue el apellido, no me acuerdo si son Rodríguez o no recuerdo el apellido. Están en España. Y aunque ustedes digan, en España, déjeme decirle que España es uno de los países difíciles de evangelizar, muy difícil de evangelizar. En fin, estamos orando, hermanos, por los diferentes campos misioneros. De hecho, parte de su diezmo va para los campos misioneros. Doy gracias a Dios, hermanos, porque hemos podido apoyar de repente a Miguel Morales, por ejemplo.
le hemos enviado ofrendas directamente a él cuando se ha podido y se ha requerido. No siempre podemos, pero cuando hemos podido hemos enviado una ofrenda misionera, ¿verdad?, para que él se ayude con sus gastos cuando se le ha descompuesto el vehículo en el que él se mueve, por ejemplo. En fin, nos mostraron videos y fotografías, hermanos, del trabajo, por ejemplo, de los hermanos Mwangi León. Mwangi por el hermano, que es de allá de África, y León por la hermana Areli, que se de aquí de Surisaday. Ellos formaron familia allá y hemos estado orando también por ellos. En fin, algunos de ellos enviaron videos de saludo para la iglesia de Chihuahua por el evento de ayer, motivándonos a que sigamos orando por ellos. Hay una hermana que está con su niña entre los musulmanes. Usted sabe que una mujer entre los musulmanes no está tan fácil, ¿verdad? Nuestra hermana Elba nos pedía oración por un hermano que lo metieron a la cárcel ahí donde está la hermana Elba, hijo, ¿no te acuerdas? En India. Que al esposo de una hermana los metieron a los dos a la cárcel porque evangelizaron a una persona y los acusaron de convertir a una persona y los metieron a la cárcel. La hermana salió, duró creo que 3 meses en la cárcel y ya salió ella, pero el esposo todavía está en prisión. Entonces ese es el trabajo misionero, hermanos. Eso es lo que las misiones representan. A veces hablamos de evangelismo, educación cristiana, misiones, pero no sabemos realmente, no entendemos realmente la importancia que estos ministerios tienen. Dios nos ayude, hermanos, para que en un futuro no muy lejano podamos adoptar un misionero. ¿Y por qué no 2, 3, 4, los que podamos? Ahorita somos una iglesia muy pequeña, desgraciadamente, pero que poco a poco, hermanos, podamos adoptar misioneros y podamos ayudarlos a sostenerse en sus ministerios. Dios nos ayude, hermanos. Sin embargo, hoy quisiera hablarles de una misión un poquito más cercana, que digo un poquito, mucho más cercana. Hoy quisiera hablarles, hermanos, de que Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros a ser parte de una misión más cercana, y no por ser más cercana es más fácil, pero sí, hermanos, es más urgente, o quizá igual de urgente. Quiero hablarles, hermanos, del reto misionero y evangelístico que tenemos en nuestra propia colonia, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia comunidad, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, con los que nos rodean, con los que están cerca de nosotros, con nuestro núcleo familiar tal vez, que quizá no han conocido todavía el amor de Dios, la gracia y la misericordia del Señor. Todavía hay personas que van por el mundo sin esperanza, sin la salvación de Dios en sus corazones. Todavía hay mucha gente, hermanos, que está a punto de ser arrebatada a la eternidad, a que esa línea que divide, esa línea tan delgada que divide la vida de la muerte, sea atravesada por sus pasos y ellos vayan a ser arrebatados a la eternidad. Y muchos de ellos, muchos de nuestros llamados amigos, muchos de los que decimos que amamos, están por llegar a esa línea, están por atravesar esa línea. Y muchos de ellos, hermanos, todavía sin conocer y por supuesto sin tener a Jesucristo en su corazón. Muchos van todavía cargando con el peso de su pecado sobre sus propios hombres. Mis amados hermanos, tal vez nosotros no seamos llamados nunca a salir de nuestro país. Tal vez nosotros no seamos llamados nunca a ir a África o a Marruecos o a la India o a China. A lo mejor no, a lo mejor sí. Y usted dirá, no, yo ya pasé de los 50, ya no se crean. Abraham tenía más de 100 cuando nació Isaac. 100 tenía Isaac, Abraham cuando nació Isaac. Así que no se crea, todavía Dios puede levantarle como misionero. Pero el punto aquí, amado hermano, es que a lo mejor nos quedamos en Chihuahua, a lo mejor nos quedamos en la desarrollo urbano, en la Oviedo Vaca, en la Minita, qué sé yo. A lo mejor Dios nos llama, amado hermano, solamente porque, como bien nos decían ayer, misiones se hace de 3 maneras. Se hace a través de los pies de los que van, se hace a través de las rodillas de los que oran, y se hace a través de las manos de los que aportan para esos ministerios. A lo mejor Dios nos está llamando a nosotros, amado hermano, a interceder por aquellos misioneros que no tienen o que sí tienen recursos, pero que necesitan la cobertura de oración de la iglesia.
iglesia. Pero ¿sabe qué? Hay algo que seguro Dios nos está llamando, y es a predicar su palabra, es a convertir, amado hermano, esta palabra que llegó a nuestros corazones y que alimenta nuestras vidas, en palabra que salga de nuestros labios para alcanzar a los que todavía están perdidos en sus pecados. Hay un canto, hermanos amados, que cantábamos cuando éramos niños, y quizá, amado hermano, viene mucho al caso, porque una de las cosas que más orillan a la iglesia a guardar silencio es la dureza del corazón de los que nos oyen. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hablado la palabra a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, y lo único que recibimos son malas caras, una cerrazón en sus corazones? Pero por eso este canto que recuerdo en este momento viene mucho al caso, porque la palabra de Dios y el mismo canto dice: la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, es lámpara que alumbra cual faro en la tempestad. ¿Sabe usted la importancia de los faros en medio de las tempestades? Los faros, hermanos, dan dirección. No se ponen en cualquier parte, se ponen en lugares altos, en las peñas, en los riscos, a la orilla del mar, para que los barcos no encallen, no se estrellen contra las peñas en medio de las tempestades. La Biblia es cual martillo, dice, que parte la roca en dos, es faro, un faro en la tempestad, hermano, en la tempestad de la vida de aquellos que todavía no han conocido a Jesús. Dice, espada de dos filos, un espejo, la Biblia es bendito libro de vida. No sé cuántos se acordarán de esa antigua alabanza que cantábamos cuando niños, pero yo quiero hablarle, hermano, en esta tarde del deber de la atalaya. ¿Cuál es nuestro deber? Porque hemos sido llamados, hermanos, a predicar la palabra de Dios, considerando la oscuridad en la que el mundo a nuestro alrededor se encuentra sumergido, hermanos, y considerando que nosotros hemos visto ya la luz de Jesús que alumbra nuestro camino. Es necesario, es muy necesario que entendamos la gran responsabilidad que tenemos de anunciar a otros la buena nueva de salvación que un día nos alcanzó. Hay mucha gente, hermano, que se está yendo al infierno todos los días, cada día de la semana, 24/7. Mucha gente está pasando a la eternidad, hermanos, y nosotros estamos aquí cantando y gozándonos y alabando a Dios, gozándonos en su presencia. Yo les ruego, hermano, que me acompañen a analizar juntos cuáles son las razones, por lo menos 3 de ellas, espero me alcance el tiempo, por las que debemos salir a predicar el Evangelio a toda la gente a nuestro alrededor. Y en primer lugar, quiero ver el versículo 7 que leímos. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. En primer lugar, hermanos, nosotros los creyentes debemos predicar el Evangelio de la salvación, porque nosotros tenemos la palabra de vida. Nosotros tenemos la palabra de salvación. En nosotros Dios ha puesto su bendita palabra en nuestro corazón. Dios, amado hermano, habló a nuestras vidas. Yo no sé cuánto tiempo tenga usted en el Evangelio. A lo mejor tiene años, a lo mejor apenas empieza. Pero ¿sabe qué? La palabra con la cual usted conoció a Jesús está en su corazón. Usted no puede decir, yo no sé qué decir, yo no puedo hablar porque no tengo una escuela bíblica, no tengo un instituto bíblico, no he aprendido teología, no he aprendido hermenéutica, no he aprendido homilética, no he aprendido apologética. Yo no puedo hablarle a nadie. Déjeme decirle que usted puede decirle al mundo lo que Dios ha hecho en su propia vida, en su propio corazón, en su propio carácter. Tenemos una palabra de vida eterna, amado hermano, y hay mucha gente que está perdida en sus delitos y pecados. Hay mucha gente que todavía no ha conocido la verdad, porque muchos hemos guardado silencio respecto a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy, amado hermano, y tenemos que entenderlo, usted y yo tenemos una palabra de vida eterna que la gente necesita recibir, que la gente necesita oír. Hace algunos días, si no me equivoco, hermanos, fue en otra reunión en Urbi. Hablamos de que en el mundo existen aproximadamente 4.200 religiones. No recuerdo si fue en Urbi o fue aquí.
4.200 religiones reconocidas, hermanos, en el mundo como tales. Sin mencionar a los testigos de Jehová, porque ellos no son reconocidos como religión, sino como secta. No sé los de para de mentir, digo de sufrir. No sé si ellos se han considerado como religión. Pero lo que sí sé, hermanos, es que son 4.200 religiones. La gente, hermanos, en el mundo, incluyendo a la gente en nuestro entorno, necesita oír la palabra de la salvación que Dios ha puesto en nuestros labios. Hechos capítulo 18, no me pierda ahí Ezequiel, si no quiere, para que no nos batalle después, póngale el dedo ahí Ezequiel. Hechos capítulo 18, versículos 10, déjeme ver. Aleluya. Dice, desde el 1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de Jesús, que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Fíjese la expresión de Pablo. Oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. No, yo les he predicado un chorro, ya les he dicho, ya saben. ¿Les suena esa expresión? Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dijo? ¿Por qué? Versículo 10. ¿Qué más? Esa es la clave. Porque yo todavía tengo mucho pueblo en esta ciudad. No se cansen de predicar la palabra. Habrá algunos que lo rechacen, por supuesto que sí, siempre los hay, y serán la mayoría. Serán la mayoría. Pero tú habrás librado tu alma. Qué importante es, hermano, que nosotros entendamos. Nosotros tenemos una palabra de vida eterna, una palabra que la gente necesita recibir, una palabra que la gente necesita escuchar, una palabra, hermanos amados, que no cualquiera va a predicar. Sin lugar a dudas, la mente del hombre es un campo muy fértil. Ahorita hablábamos de que la batalla del cristiano es en su mente. La mente, hermanos, es el pensamiento del hombre. Es un lugar de sueños e imaginación incomparable. ¿Sí o no? Un lugar dentro de nosotros mismos que cuando nosotros nos sumergimos en él debemos de tener mucho cuidado de que no nos absorban. Porque como puede ser un lugar muy hermoso, también puede ser un lugar de terrible sufrimiento. Alguien dijo alguna vez, el ojo celoso no necesita ver mucho. Con lo que se imaginan es suficiente. ¿Sí entendemos eso? El ojo celoso no necesita ver mucho. Con lo que se imaginan es suficiente. Nuestra mente, nuestra imaginación, hermanos, es un campo muy, pero muy fértil. El punto es, amados hermanos, el punto es que la imaginación del ser humano, junto con el conocimiento que heredamos de nuestros primeros padres acerca de la existencia de un Dios,
ha llevado al ser humano, hermanos, a imaginar a muchos dioses. Ha llevado al ser humano, hermanos, a imaginar una forma de deidad. Dios, amado hermano, no se dejó sin testimonio. La palabra de Dios habla de que los cielos cuentan su gloria, de que el firmamento anuncia la obra de Dios. En los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el Salmo 19. Entonces, la mente del hombre, hermano, le ha llevado a imaginar un montonal de dioses. Entre los hindúes, por ejemplo, en la India, hay más de 100 millones de dioses. Nada más para que se dé una idea. Y cada dios tiene su forma de culto. Podemos ver, amado hermano, a través de toda la historia del hombre, cómo el género humano ha desviado la adoración que le debería de entregar al verdadero Dios a diferentes dioses. Pero usted y yo tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Dios ha hablado a nuestras vidas. Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Y ahora usted y yo tenemos una palabra que puede traer salvación, que puede traer redención, que puede traer un cambio a la vida de aquellos que la reciben. Usted y yo somos testigos de eso. Y más que testigos, somos prueba viviente del poder de la palabra de Dios. Usted y yo la tenemos. Usted y yo tenemos esa palabra que puede hablarle a la gente, que puede tocar el corazón de la gente. Hace años conocí a un pastor, hermano Roberto se llamaba el hermano, no recuerdo el apellido. A este hermano le decían el pastor cuando estaba en el ejército. Él era militar y le decían el pastor. ¿Por qué le decían el pastor? Porque cuando era niño él vivió mucho tiempo con su abuela y su abuela era cristiana y lo hizo que se aprendiera de memoria Juan 3:16. Y por ese Juan 3:16 le decían el pastor en el ejército. Nosotros podemos pensar, bueno, que sería de broma, sería sarcásticamente, pero ¿sabe qué, hermano? Ese hombre dio a conocer Juan 3:16 en el ejército. Porque si él se hubiera callado ese Juan 3:16, pues le hubieran dicho el recluta, o algún otro apelativo, ¿no? Algún otro apodo. Pero no, le decían el pastor. ¿Cómo supieron los militares? ¿Cómo supieron los compañeros soldados que este hombre sabía Juan 3:16? ¿Me explico? A veces pensamos que lo que sabemos no es nada, hermano. Que nos falta mucho conocimiento. ¿Y sabe qué? Tiene razón, nos falta mucho. Bueno, yo lo digo por mí. Me falta mucho conocimiento todavía. Pero lo poco que sé se los comparto. Y lo poco que usted sabe lo puede compartir más adelante. Y lo poco que usted sabe puede traer a la salvación a alguien más. Ese es nuestro deber. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Porque Dios ha puesto su palabra en nuestros labios. Yo, dice el Señor ahí en el versículo que dijimos 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca. ¿Qué es lo que oímos en este lugar, hermanos? ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Sí sabe usted? ¿Sí identifica la palabra que ha recibido? Si Dios le habla en este lugar, ¿usted sabe que es Dios o piensa que es este pueblo gritón que está aquí enfrente? Es importante que aprendamos a discernir eso, hermanos. Porque no cualquiera que se para aquí va a hablar la palabra. Y eso es importante que lo entendamos. Necesitamos tener el Espíritu Santo, el discernimiento de Dios para saber qué palabra es la que estamos oyendo. Y si usted sabe que lo que está oyendo aquí es palabra de Dios, entonces es palabra que tenemos que poner por obra en nuestras vidas para poderla comunicar a los demás, para que otros puedan venir a la salvación y escapar del juicio que viene, que no es bonito. Que no es bonito, hermanos. Viene una situación bien complicada para la tierra, hermanos. Viene una situación bien complicada para los que viven en ella. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo, hermanos. Mire, hoy más que nunca los creyentes debemos entender y estar bien seguros de que tenemos la palabra de verdad en nuestras manos. Isaías capítulo 55, versículo 10.
Isaías 55:10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Hoy más que nunca, los creyentes tenemos que estar bien seguros de dónde viene esta palabra. ¿Por qué, hermanos? Hoy tenemos a nuestro alcance todas las herramientas de la tecnología, de la comunicación: internet, televisión, revistas, radio, películas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de saber discernir la palabra que tenemos. Porque así como hay muy buenas herramientas, usted puede escuchar grandes predicadores en el internet, por ejemplo. Pero también de repente cada pastorcete que se para en internet. ¿Han visto la película Saulo de Tarso, cómo se llama? ¿O Pablo? ¿No la han visto? Sí, la sacaron hace poco. Y mucha gente dice: ¡ah, qué bonita está esa película! Sí, está muy bonita. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, porque al final de la película se da a entender que Pablo se inventó el libro de los Hechos. Si no la ha visto, véale y véala con cuidado, con atención. Y se dará cuenta que el que la hace de Lucas le dice a Pablo, le da una frase, no la recuerdo muy bien ahorita, pero le da a entender que Pablo se inventó todo el libro de los Hechos. Y muchos cristianos la hemos visto. Y mucha gente dice: ¡ay, qué bonita es esa película! La cabaña, ¿la han visto, la cabaña? ¡Ay, qué bonita está esa película! Sí, ponen a Dios como una mujer. Y no estoy menospreciando a las mujeres, pero la Biblia dice que Dios es varón de guerra, ¿o no? Varón de guerra es Jehová. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, y estar bien seguros qué palabra estamos recibiendo. Bien seguros, hermanos. Porque a veces nos conformamos con emocionarnos, con caernos, con llorar, con temblar. Ahorita que estaba yo aquí en el altar en la mañana, el Señor me tocó y empecé a llorar. Y doy gracias a Dios por eso, pero eso no es todo. Mi vida espiritual no puede depender de unos minutos de lágrimas. ¿Me explico? Hoy, hermano amado, tenemos que entender que lo que va a salvar a la gente, hermanos, es la predicación de la palabra movida por el Espíritu Santo. Es una conjunción, lo veíamos en la escuela dominical. Tan importante es la palabra como la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si tenemos uno pero el otro no está, hermano, vamos a batallar demasiado en nuestras vidas, porque no habrá una verdadera conversión. Y qué terrible es, hermanos, que en las iglesias cristianas estemos llenos de falsos convertidos. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted es un falso convertido, pero sí lo invito a analizarse, a analizar su vida, su conversión. Decíamos la semana pasada, si mal no recuerdo, cuando un creyente está luchando con algo y sabe que está en esa lucha, que está en esa batalla, pero se esfuerza y lucha y no cae, sino que se sigue levantando, que sigue glorificando el nombre de Dios a pesar de la tentación, a pesar de lo que venga. Esa es una prueba de que eres un verdadero cristiano. No para nada: ay, es que pobre, ay, cómo sufro. No. Cuando de veras está en la lucha. Ahora, hoy tenemos, decía, a nuestro alcance herramientas tremendas de comunicación que pueden proveer ciertamente mucha clase de información. Y en esos medios de comunicación podemos ver cómo la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Cómo lo puedo ver? La Biblia habla, por ejemplo, de que el río Éufrates se va a secar, ¿sí sabían? Que el río Éufrates se va a secar para dar paso a los ejércitos de Oriente que van a venir a pelear en la guerra de Armagedón. ¿Saben qué está pasando en el Éufrates?
¿Sí saben que se está secando? Que incluso se han descubierto ruinas que estaban cubiertas por el agua del Éufrates. En nuestros días. Eso se escribió 100 años después de que Cristo murió, aproximadamente. Pero ahorita se está cumpliendo. Así será mi palabra, que no va a volver a mí vacía, se va a cumplir. Jesús dijo, se levantará nación contra nación. ¿Cómo están los países, hermanos? Con una ingobernabilidad terrible, la gente levantándose contra sus gobiernos. Eso es nación contra nación. Narcos contra narcos, esto es nación contra nación. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, y sabemos que lo que Jesús dijo es palabra de Dios, porque Él es Dios. Reino contra reino, ahí está Rusia contra Ucrania y las guerras mundiales que ha habido. Habrá pestes, amado hermano, miren, se los he comentado en otras ocasiones y perdónenme que lo vuelva a retomar otra vez, pero Apocalipsis no va a comenzar, Apocalipsis ya comenzó. Comienza con la iglesia en Éfeso, ¿sí o no? Ahora, ¿dónde está la iglesia en Éfeso? Desapareció. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes voy a quitar tu candelero de su lugar. ¿Qué pasó con Éfeso? No se arrepintió. Ya no existe la iglesia en Éfeso. Usted puede buscar ruinas de Éfeso y va a ver que son puras piedras desparramadas por todos lados. Apocalipsis comenzó, hermanos, con la ascensión de Jesús, con la revelación a Juan. Sube acá. Hermanos, las pestes que hemos tenido desde que les gusta la fiebre bubónica o antes quizá, todas esas han sido pestes. La poliomielitis, el ébola, la fiebre aviar, las vacas locas, sí, la fiebre aviar, más reciente, el COVID, el SIDA, en fin, son pestes. Su palabra no vuelve vacía. Aleluya. Esta palabra es fiel. Amén. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Se tarda, pero se cumple. Amén. Se tarda, pero se cumple. Tenemos la palabra profética más segura. Ahora, decía hace unos momentos, todos los días en nuestro alrededor muere gente. Hace algunos años, que ya son algunos años, la estadística era de 150,000 personas al día por todo el mundo. Una cifra que muy seguramente hemos superado en los últimos tiempos por tanta matanza que ha habido. Pero hoy, más que nunca, necesitamos recordar las palabras de Jesús a Pablo. Habla y no calles, porque yo todavía tengo mucho pueblo en esta colonia, en esta ciudad. Tenemos que salir a predicar, hermano. Tenemos que salir y levantar la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Que la gente en nuestra colonia, que la gente en nuestro entorno sepa que hay un Cristo que vive, que murió, que fue sepultado, que resucitó y que vive para darles vida, para cambiar esos corazones. En segundo lugar, nosotros los creyentes debemos predicar el evangelio de la salvación, porque la gente allá afuera nos identifica como seguidores de Jesús. Mire, si usted se sale a la calle y empieza a preguntarle a la gente qué calificativo le darían a la iglesia, habría muchos calificativos negativos. Son unos hipócritas, unos elitistas, ¿qué más le gusta? Todos divididos, no saben ni en lo que creen. Hay un montón de cristianos por todos lados. ¿Sí o no? Sinceramente. Hace algunos años atrás, hermanos, a pesar de eso. Mire, vamos a Ezequiel, capítulo 33, versículo 2. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles,
cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya. Fíjese bien, cuando el pueblo de la tierra pusiera un hombre por atalaya. La gente, hermanos, sabe quién es usted. Quizá la iglesia en general la pueden calificar de muchas formas, pero la gente lo conoce a usted. La gente nos identifica, sabe quiénes somos, sabe quiénes fuimos, y pueden ver una diferencia. Hace tiempo, de hecho algunos años atrás, cuando yo apenas estaba comenzando a caminar en el camino del Señor, a los 17 años, se acercó una señora y me pidió que orara por ella. Ella estaba enferma. En esos días se usaba mucho la Biblia en el libro, no había celulares. Estoy hablando de hace 30 años. No había celulares. Así que todo el mundo traíamos la Biblia, ¿verdad? Y algunos traíamos una Biblia grandota. Yo traía una Biblia devocional de estudio, de esas que son como más comunes, ¿sí? Era una Biblia pues de tamaño regular, como la que trae el hermano Luis Carlos, la que trae ese tipo de Biblias así grandes. Pues la gente lo identificaba a uno por la Biblia. Sabían que traíamos la Biblia. Y todo el mundo sabe que la Biblia es la palabra de Dios, al menos en México. Todo el mundo sabe que a la Biblia se le llama la palabra de Dios. Así que nos identificaron inmediatamente. Me identificaron inmediatamente. Esta persona jamás la volví a ver, pero se acercó conmigo y me pidió perdón por ella. Yo estaba tiernito en el Evangelio, 17 años tenía de edad, estaba prácticamente recién convertido. Tiempo después, alguien más me volvió a pedir que orara por otra necesidad. No recuerdo si alguien más se me haya acercado a pedir oración, me refiero a 100 inconversos. Pero el caso es que la gente sabe que usted y yo conocemos la verdad. Yo no sé si usted se haya acercado con usted y alguna vez le hayan dicho: oye, tú que estás tan metido en la iglesia, tú que estás más cerca de Dios. Se usaba antes, eso se usaba antes. Ahora dicen tú que estás más metido en la iglesia. Curioso cómo cambian las cosas, ¿no? Antes era tú que estás más cerca de Dios y ahora es tú que estás más cerca de la iglesia, más metido en la iglesia. Pero el punto es que nos identifican, saben a quién recurrir. Cuando se trata de cosas espirituales, saben a quién recurrir. Se ponen duros, se ponen rejegos, no les gusta lo que ustedes les dicen, pero siempre van a venir. Porque saben que usted tiene una palabra. Porque saben que a usted es una referencia, es un referente para ellos. Y algunos en los trabajos hasta les dicen el hermano, el pastor, el aleluyo, el cristiano. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando estaba yo en la empresa donde trabajé, esta última vez que trabajé, llegaba yo de la calle, pues mi trabajo era en la calle, y estaban las compañeras dando sus pláticas, y a veces eran pláticas un poquito medio mochornosas, ¿verdad? Entre mujeres. Usted sabe que entre mujeres te vean, dicen por ahí. No, pero si ya está más bien aquí. Me identificaban. De repente se le salió una que otra víbora, una que otra sapo por la boca. Ay, disculpe, Martín. Sabían, identificaban que era una persona distinta. A pesar de que la iglesia pueda tener los calificativos que usted quiera, ellos saben quién es usted. Y ellos lo han puesto a usted como referencia. No sé si me estoy explicando. Ellos lo han puesto a usted como un referente, alguien a quien acudir, alguien a quien pedir ayuda, alguien a quien pedir consejo, alguien a quien pedir una oración de intercesión. Ellos lo han puesto a usted. Y porque ellos lo han puesto a usted,
entonces usted tiene que ser ese referente. Entonces usted y yo tenemos que ser esa referencia, ese faro que alumbre con la luz de Jesucristo, porque ninguno enciende una luz para ponerla debajo de un almud. Jesús encendió su luz en nosotros para exhibirnos. Amén. Aleluya. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder y no se debe esconder. Usted y yo, hermano amado, hemos sido encendidos con la luz de Jesús en nuestros corazones, y la gente necesita ver esa luz en usted y en mí. La gente, amado hermano, no necesita una iglesia escondida. La gente no necesita una iglesia de 4 paredes donde la iglesia llega, un templo de 4 paredes donde la iglesia llega, se encierra y se van y a su casa a seguir sus vidas tan y tontón y tuntún y tintán. No, necesitamos ser ese referente, que la gente vea en nosotros, que la gente vea en usted que verdaderamente usted es un hijo de Dios, que la gente vea en usted que usted pone la palabra por sobre todas las cosas. No estoy diciendo que somos perfectos, ninguno de nosotros lo es. Ninguno de nosotros es perfecto, y el que me pueda decir que es perfecto, dígame para agarrar la pedrada inmediatamente. Ninguno de nosotros somos perfectos. Yo no soy perfecto. Todos cometemos errores, todos hemos fallado, todos batallamos con nuestra naturaleza. Es más, hay un dicho que dice: hijos de pastores, los peores. Déjeme decirle que no es cierto. Hijos de pastores igualitos a los de cualquier otro. Igualitos. Porque todos venimos batallando con el mismo enemigo. Lo veíamos en la escuela dominical. Todos venimos batallando igual, todos somos iguales, todos somos imperfectos. No somos perfectos todavía, estamos en el camino a la perfección. Somos perfectibles por la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo y el profeta Isaías nos lo dicen claramente: no hay justo ni aún uno. Y a pesar de todo esto, Dios ha puesto su palabra en nuestros corazones. Y por esta palabra nuestras vidas fueron transformadas. Es cierto que no somos perfectos, es cierto que cometemos errores, pero también es cierto que el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas. Y nosotros como cristianos, como creyentes, debemos dejar que el Espíritu obre en nuestras vidas. Debemos permitir, y no solamente permitir, debemos buscar que el Espíritu Santo opere un cambio completo en nuestras vidas, porque la gente allá afuera nos ha puesto por referencia de lo que un cristiano debe ser. Una persona me decía en cierta ocasión: es que los cristianos son puros hipócritas, son pues puro negocio ahí en la iglesia. Y yo le decía: si tú crees que los cristianos debiéramos ser de diferente forma, entonces acepta a Jesucristo y vive de tal manera que otros sigan tu ejemplo, que otros cristianos podamos seguir tu ejemplo, que podamos dejar de ser cristianos hipócritas por tu ejemplo. ¿Sabe cuándo se convirtió el evangelio? Hasta la fecha no lo ha hecho. ¿Sabe por qué? Y muchos lo reconocen y dicen: porque no quiero ser hipócrita, porque no quiero fallar, porque no quiero pecar. Déjeme decirle, amado hermano, somos imperfectos, no somos perfectos todavía, pero a pesar de eso la gente nos tiene como referencia. Y nosotros necesitamos entender esto. Algo que la gente a nuestro alrededor puede ver, hermanos, es que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros. Aleluya. Que ellos puedan ver que verdaderamente ha habido un cambio en nuestras vidas. Hace algunos años, como 3, 4 años quizá, tal vez más, escuché el testimonio de un hombre y vi a este hombre. Hubo una campaña evangelística ahí en Sol de Oriente. Invitaron a predicar a un hermano. El hermano había sido homosexual. Y este hermano traía fotos de cuando era homosexual y de su vida transformada. Él se inyectaba hormonas. Usted lo veía y decía: ¡wow! ¡Qué mujerón! Bonito de cara, o sea, casi para mandarlo a Miss Universo ahora que ya es trans. Bonito se veía. Y usted veía las fotos y lo veía y le decía: ¿de dónde?
transformado, totalmente transformado. Los médicos le dijeron: usted no va a poder tener hijos jamás por todas las tarugadas que se inyectó. No recuerdo si tenía 2 o 3 hijos. Un varón completo, hecho y derecho. Aleluya, gloria a Dios. Transformado completamente por el poder de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo? No sé si también tenía fotos de cuando le dio gangrena. Sí, el mismo. Le dio gangrena, mi hermano. Y Dios lo sanó. Fue la manera en la que Dios obró en su vida para salvarlo, para rescatarlo de su vida de pecado. Gloria a Dios. Y como ese, hermanos, testimonios sobran. Hace unos días escuché a una hermana que me decía: hermano, yo me daba de cuentas hasta con hombres. Usted la ve, hermano, totalmente transformada. O sea, ese es el poder de Dios que podemos mostrarle al mundo, que la gente se dé cuenta de quiénes éramos. Gloria a Dios, porque éramos, ya no lo somos. En cierta ocasión un hombre me dijo: es que en la iglesia donde usted va está lleno de gente que era homosexual, que eran ladrones, que eran matones, que eran esto, que eran aquellos. Y yo le dije: ¿sabes qué? Tienes toda la razón. El problema es que donde tú vas todavía son ladrones, todavía son homosexuales, todavía son prostitutas, todavía son. Nosotros éramos, y para la gloria de Dios decimos que éramos, porque Cristo cambió nuestra vida, Cristo cambió nuestro corazón, nos dio una nueva naturaleza. Luchamos, caemos, tropezamos, nos levantamos y seguimos en pie, porque Él nos ha sostenido, porque Él nos ha sacado adelante, porque hoy su gloria, su gracia, su misericordia se han mostrado en nuestras vidas. A su nombre la gloria, a su nombre toda la alabanza. Por eso no nos cansamos de alabarle, por eso no nos cansamos de glorificar su nombre, por eso no nos cansamos de doblar la rodilla y de clamar delante de Él, porque sabemos que en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio del problema, de la enfermedad, su nombre ha de ser glorificado. Por eso le alabamos, por eso le cantamos, por eso le traemos nuestra ofrenda de alabanza, de adoración, de gratitud a Él. Hermanos amados, este es el poder de la palabra de Dios, que la gente alrededor sabe que está en nuestras vidas, y por eso nos han puesto como referencia. A lo mejor nosotros nos ven, o los vemos a ellos que nos torcen la cara, que nos dan la espalda cuando nos ven, pero saben a dónde acudir cuando lo necesitan. Aleluya. Porque han visto en nosotros algo, una diferencia, algo que no es como era, algo que golpeó nuestro corazón con la fuerza de un martillo y lo quebrantó por completo y nos hizo renacer a una esperanza viva. Amén. Gloria a Dios. La gente sabe, aunque lo quieran negar, saben que hay algo diferente. Un hermano que conozco tiene la mirada así bien penetrante, pero penetrante. Casi lo ve y le saca rayos X. Pero esa persona, hermano, empezó a buscar al Señor. Empezó a buscar a Dios, se convirtió al Evangelio. Y de repente la gente lo veía y le decía: oye, hay algo diferente. ¿Qué te hiciste? ¿Por qué? Decían: no, es que antes te veía los ojos y dabas miedo. Ahora dice: hay algo diferente, ya no ves igual. Él se veía al espejo y decía: pues yo me veo igual, decía, yo me veo igual. Pero la gente alrededor notaba algo diferente. Gloria a Dios. Algo diferente en sus ojos. Gloria a Dios. ¿Sabe qué era? La presencia de Dios en su vida. Amén. Hermanos, este es el poder de la palabra. Y la gente alrededor lo sabe, porque pueden ver lo que Dios, por medio de su palabra, ha hecho en nuestras propias vidas. Gloria a Dios. Ellos pueden ver que usted y yo estamos en la verdad. Repito, no somos perfectos, pero estamos en el verdadero. Amén. Es por esto que debemos hablar y no callar, porque la gente tiene una clara referencia de quiénes fuimos y de quiénes somos. Los atalayas que Dios ha levantado
para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esta es la tercera razón por la cual necesitamos salir a predicar la palabra de Dios, hermanos. Porque nuestra responsabilidad no es para con los que nos rodean. Escuche, nuestra responsabilidad es para con Dios. Es para con Dios. Y vaya esta palabra, hermanos, no solamente para los que estamos aquí hoy, sino para los pastores que puedan estar viendo esta transmisión más adelante, que sé que hay algunos que nos ven. En el mundo, hermanos, hay un dicho que reza de la siguiente manera: la verdad no peca, pero incomoda. Hermano, le encargo si puede hablar por teléfono allá afuera, por favor, para que no interrumpan, por favor. Hasta casi oye el teléfono. Si no, por favor, hermano, decirle si me puede, porque no me oye. Ok, decía, en el mundo hay un dicho que reza de la siguiente manera: la verdad no peca, pero incomoda. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Tanto los que estamos detrás de un púlpito, como los que estamos saliendo a la calle a predicar la palabra. Nuestra responsabilidad no es con la gente que nos oye, es con Dios. Y vaya, repito esta palabra, sobre todo a los pastores, a los que predicamos, a los que estamos en un camión, a los que estamos en una esquina, a los que estamos en una plaza, en un parque, en un hospital. Necesitamos entender nuestra responsabilidad. Ezequiel capítulo 33, versículos 8 al 9. Cuando yo, dice Dios, dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú advirtieres al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Escuche, hermano. En cierta ocasión Jesús estaba enseñando a sus discípulos, y la Biblia nos dice que la gente le seguía porque veían las señales que él hacía. Juan capítulo 6, versículos 1 al 2. Ustedes me siguen porque vieron las señales, porque comieron el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Después de predicarles la palabra, Jesús les dio de comer. Versículos 3 al 15. Ahí mismo en Juan capítulo 16. Después se fue de ellos caminando sobre el mar. Ellos no sabían a dónde se había ido. Ellos lo habían visto que subió al monte a orar, y vieron que los discípulos se fueron solos en la barca, y vieron que no habían salido otras barcas. Así que empezaron a buscarlo desesperadamente. ¿Por qué lo buscaban? Porque no dejó lonche. Vean la palabra y se darán cuenta, no les dejó lonche. Él se fue por caminando por el mar, y ellos decían: ¿dónde estaban? ¿Dónde se fue? Necesitamos el pan. Se llevó la despensa con él. Y agarraron otros barcos, y dijeron: allá está en Capernaum, vámonos en el barco, ya no alcanzamos que nos dé desayunar allá. ¿O no dice eso la Biblia? Ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron. Tremendos. Dígame si estoy mintiendo. Ok, les da de comer y después se va de ellos caminando sobre el mar. Así que la gente andaba toda preocupada, repito, por el lonche. Para en la mañana, versículos 24 al 26, Juan 16, 24 al 26. Pero miren lo que dicen los versículos 59 al 60. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: ¿dónde es esta palabra? ¿Quién la puede oír? ¿Qué les había dicho Jesús? Ustedes me siguen porque vieron los milagros
las señales, me siguen porque comieron del pan y se saciaron, pero no me están buscando por lo que verdaderamente vale la pena. Y muchos al oír esa palabra se ofendieron, dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Ahora note usted, versículo, vete muy también a la Biblia, capítulo 16 de Juan, versículos 59 al 60. A ver, espérame. Juan 6, perdón, me equivoqué. Parece que me fue unos 9 más. Es Juan 6. Sí, porque el 666 de Juan está pesado, ¿verdad? ¿Quién lo ha leído? Desde entonces muchos ya no lo seguían. Eso dice el 666 de Juan. Desde entonces muchos volvieron atrás. El 666 de Juan, eso dice. 666. Ok, versículo 60 y ¿qué les dije? 59 al 60. Dice la palabra del Señor. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Escuche y vea lo que la palabra de Dios dice. ¿Quiénes dijeron que la palabra era dura? Había diferentes personas que seguían a Jesús. Unos eran los que andaban en contra de él, buscando a ver en qué lo pepenaban para meterlo a juicio. Otros eran la multitud, la que quería lonche. Y los otros eran los discípulos. ¿Quiénes fueron los que se quejaron de la palabra? Qué tremendo. Desde entonces, dicen, muchos ya no lo siguieron. Muchos dejaron de seguirlo porque los incomodó la palabra. Qué terrible es, hermano. Que muchos prefieren soltar una palabra suave, una palabra bonita, una palabra que agrade a la gente, aunque queden mal con Dios. Aunque queden mal con Dios. Mire Jesús, hermano, cómo suavizó la palabra para que no se le fueran. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Déjenme les cambio tantito el menú. Déjenme les cambio poquito la palabra. ¿Eso dijo? ¿Esto nos ofende? No, dice, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Las palabras que otros hablan son pura carnalidad, son pura emoción, son puro sensacionalismo. Pero está la iglesia contenta, llena a reventar. Y les avientan agua con la manguera, y les avientan agua con la botella, y les avientan la botella con el agua. Y están encantados viendo el show de camisas mojadas ahí con las hermanas. Pero está la iglesia llena. En cierta ocasión fuimos a una iglesia. Iba a venir una persona que oraba por los enfermos y llevamos a Miguel. Y dice el pastor de la iglesia, dice, hermano, saliste de las caruchas de la ofrenda, ¿no? Tenían unas caruchas recargadas en la pared, hermanos, al fondo de la iglesia, al final, o sea, en la parte de atrás. Y estaba la iglesia llena, hermanos, y dijo, aquí recogemos la ofrenda en caruchas, hermanos. Y si es cierto. No sé si Luis cuando fue a trabajar ahí las vio. En caruchas. Pero cuando estábamos en la alabanza, hermanos, la persona que estaba dirigiendo la alabanza, entre la alabanza, dijo, esto es una rebelión. Pregunto, ¿quién fue el primero que se rebeló? ¿O por qué rebelarnos en una iglesia? Hermanos, estamos viviendo tiempos tan complicados para los pastores. ¿Sabe, hermano? Que la gran mayoría de los
creyentes de las iglesias no regresó a los templos después de la pandemia. Muchos se hicieron al internet. Y el internet está padre porque usted busca ahí entre todos los temas que se pueden predicar y usted escoge el que más le gusta. ¿Sí o no? Usted puede buscar ahí en internet, hay un mensaje que por cierto se lo recomiendo. ¿Qué le pasó a Paquita, la del barrio? Y es un señor mensaje. Se lo recomiendo. Pero así como está ese, que es un mensajazo, de veras, se lo recomiendo. Así lo puede buscar. ¿Qué le pasó a Paquita, la del barrio? Sí. Así como está ese mensaje, hay otros que son una porquería, hermanos. Y perdónenme por la palabra. Perdónenme por la expresión. Gansito y coca para que se nutre. Ese es el problema del internet. Ese es el problema del internet. Por eso yo les he dicho, si usted puede acercarse a una iglesia, acérquese a la iglesia. Acérquese a una iglesia donde le quede cerca de su casa. O si le queda lejos, pero hay buena palabra, no le hace, vaya a ese lugar. Porque nuestra responsabilidad, mi responsabilidad como pastor, es predicarle al gusto de Dios, no es de usted. ¿Me expliqué? Yo no puedo venir con un menú, una carta, ¿va? Y decir, a ver, ¿de qué quieres que te predique? Vete. Mira, tengo amor, tengo gracia, tengo abundancia, tengo prosperidad. ¿Qué quieres que te predique? No, hermanos. Hay una sola sopa y hay un solo chef. Y nuestro trabajo es el de los deseos. ¿Sí me hice entender? Aleluya, El problema con muchos, hermanos, es que tratamos de jalar a la gente con una palabra agradable, con una palabra suave, con una palabra que los haga reír, con una palabra que los haga sentirse cómodos. Pero nuestra responsabilidad no es hacer sentir cómoda a la gente. Nuestra responsabilidad, hermanos, es lanzarles el salvavidas. Aleluya. Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Imagínese que está usted de repente dormido a las 2, 3 de la mañana y de repente pasa alguien por fuera de su casa y empieza a tocarle la ventana. Vecino, 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 se le está quemando la casa, vecino. Y usted empieza a ir todo dormido. En la guagua se identifica eso. ¿Qué prefiere usted? ¿Eso? O que llegue alguien y diga, ¡vecino! ¡Vecino! ¡Se está quemando su casa! ¿Qué prefiere? ¿Lo va a incomodar? Sí, lo va a incomodar. Le va a interrumpir sus horas de sueño embellecedor. Pero va a salvar su vida. A veces cometemos el error. Y repito, vaya esta palabra en especial para los pastores, pero también para nosotros como iglesia, hermanos, porque a veces nosotros también podemos ser esos testigos que van pasando cuando la casa está en llamas. Dios nos va a hacer responsables por un alma que se pierda si nosotros tuvimos la oportunidad de hablarle y no lo hicimos. Si tuvimos la oportunidad de llevarlos a Cristo y no lo hicimos. Y escuche lo que estoy diciendo: llevarlos a Cristo, no llevarlos a la iglesia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Somos responsables de la palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Jesús tuvo que confrontar aún a sus propios discípulos. ¿Esto os ofende? Yo sé, hermano, que a mí en lo particular, y quiero hablar de mí, quizá habrá muchos otros mejor preparados que yo, más capacitados, doctores en teología, los hay. Gente que
no necesariamente voy a estar de acuerdo con ellos, aunque sean doctores de la palabra. Porque en realidad, hermanos, como decía ahorita, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hay muchas cosas de ciertos doctores en teología que no estoy de acuerdo con ellos. Por ejemplo, hay uno que dice que Adán tuvo una esposa antes de Eva. No sé de dónde habrá sacado esa información, pero la Biblia no lo dice. Entonces, si la Biblia no lo dice, la Biblia sí dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. Entonces, hay gente, hermanos, que quizás sí esté más preparada académicamente, que quizás sí esté más instruida en griego, en latín, en hebreo. Pero hay algo, hermanos, que nosotros necesitamos meditar y entender. Dios me trajo a este lugar a predicar su palabra. Y si a usted le agrada la palabra que se predica, gloria a Dios. Pero si no le agrada, hermano, igual, gloria a Dios. Mi trabajo no es agradarle a usted. Mi trabajo es agradar al que me llamó. Amén, aleluya. Ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad. Su sangre derramaré de tu mano. Es algo que yo no quiero oír dirigido hacia mí. Es algo que yo no quiero oír que Dios dirija a mí. Hace tiempo, yo, Luis Martín Saldana Flores, hice un compromiso de predicar la palabra de Dios. Y siempre le dije al Señor, Señor, yo quiero predicar tu palabra, no mi entendimiento, no mis conocimientos, no mi sabiduría, no mis pensamientos, tu palabra. Y amados hermanos, es mi compromiso delante de Dios y delante de ustedes. Jamás predicar un mensaje a gusto del cliente, porque ustedes no son mis clientes. Gloria a Dios, aleluya. Ustedes son las ovejas de Dios que están bajo mi cuidado. Y como pastor, mi responsabilidad, y asumo mi responsabilidad, es predicar su palabra para la edificación de su pueblo. Si no es de su agrado, discúlpeme, pero créame que siempre será pensando en hacer la voluntad del que me llamó. Y siempre será deseando edificar su vida. Gloria a Dios. Ahora, si Dios le ha llamado a usted a predicarle a sus vecinos, no lo haga para agradarles a ellos, haga para salvarlos a ellos. No lo haga para agradarles a ellos, hágalo para agradar a su Señor. Aleluya. Hágalo pensando en el compromiso que todos tenemos para con Dios, quien nos ha puesto para testimonio de su obra en nosotros. Gloria a Dios. Y para advertir al hombre sobre el destino eterno de los pecadores. Permítame terminar con las palabras dichas por medio del apóstol Pablo a los romanos, que dijo: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin ver quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. Mis amados hermanos, como dice por ahí en Mateo capítulo 6, versículo, ¿qué es? 24. No. Dice 19. Como dice Mateo 6, 19, hermanos. No os hagáis, todos hemos sido llamados. No os hagáis, mis hermanos. Todos fuimos llamados. Nada más la primera parte es: no os hagáis. Todos hemos sido llamados a predicar la palabra. No se hagan. Aleluya, gloria a Dios. No os hagáis, hermanos.
Necesitamos tomar nuestro lugar, asumir la responsabilidad. Dios nos ha enviado a nosotros a compartir su palabra. Así que, mis hermanos, manos a la obra, habla y no calles. Dios tiene todavía mucho pueblo en esta colonia. Y seremos responsables ante Dios si se pierden, porque guardamos silencio. Seremos responsables ante Dios si se pierden, porque guardamos silencio. Así que si usted tiene la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, hágalo. Dele su testimonio. Diga lo que Cristo ha hecho en su vida. No diga las regazones que el pastor hace aquí en la iglesia cuando toca el saxofón. Háblele la palabra. Dígale lo que Dios ha hecho en su corazón, el cambio que usted ha experimentado, la gracia que usted ha recibido. Esa gente, tarde o temprano, se lo va a agradecer. Gloria a Dios. Si es que ellos aceptan a Jesús. Aleluya. Y si no lo aceptan, usted habrá librado su vida. ¿Quiere ponerse de pie? El altar está abierto si usted quiere venir al altar. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, reconocemos nuestra propia necesidad de ti. Yo en lo particular, Señor, quisiera ser más sabio, quisiera ser más o profundizar más en tu palabra, Señor. Quisiera que tú, Señor, me revelaras más a profundidad tu palabra, porque quiero, Señor, cumplir el compromiso que he hecho contigo de predicar solamente la verdad de tu palabra, Señor. Y quiero rogarte, Señor, que esta palabra que he predicado, Señor, y que cada mensaje que se ha predicado en este púlpito, Señor, en este altar, en esta congregación, Señor, a través del internet, Padre, que esa palabra pueda llegar, Señor, al corazón, a lo más profundo de nuestro ser, y que fructifique, Señor, como la lluvia tardía, como la lluvia temprana, fructifique, Señor, en nuestro corazón. Yo, Señor, reconozco mi propia necesidad, que no soy perfecto y que cada día necesito más y más de tu Espíritu Santo, y que cada día necesito más y más que tú transformes este corazón, Señor, y lo llenes de tu presencia, Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, llene mi vida y yo pueda transmitir, Señor, esa gracia que tú has derramado sobre mí. Señor, en el nombre de Jesús te pido por tu iglesia, Señor, por Peniel y por todas aquellas iglesias, Señor, por todas aquellas personas que quizás estuvieron viendo esta transmisión o que la verán, Señor, en la repetición a través de YouTube, Señor. Que tú toques nuestros corazones, que el corazón de tu iglesia, Señor, sea motivado, Padre, a seguir compartiendo tu palabra, a seguir predicando la palabra. Almas dependen de eso, Señor, de que tu iglesia se levante en las armas espirituales, Señor. Almas se están perdiendo, almas están siendo arrebatadas al infierno, Señor, porque mucha iglesia ha guardado silencio. Perdónanos, Señor, limpia nuestras vidas de tal manera, Señor, que podamos salir a las calles con tu palabra como estandarte, con tu palabra como bandera, que podamos compartir, Señor, esa palabra, esa salvación que tú nos has dado, Señor. Podamos llevarla al perdido, podamos llevarla, Señor, a todo aquel que la necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, Señor, aquí están mis labios, aquí están mis pulmones, mis piernas, aquí está todo mi ser, Señor. Úsalo para la gloria de tu nombre. Yo quiero dar ese paso, Señor, de cumplir, Señor, la gran comisión, de cumplir esa misión que tú has encomendado a tus hijos. Yo quiero llevar tu palabra, yo quiero ser, Señor, portador de tu palabra, yo quiero ser portador
nombre sea glorificado en mi vida. Porque todavía, Señor, tengo familia que no te conoce. Porque todavía tengo vecinos que no te conocen. Porque todavía hay compañeros de trabajo que no te conocen. Porque todavía, Señor, hay compañeros en la escuela que no te conocen. Hay amigos que no te conocen. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque no queremos llegar a tu presencia, Señor, y ser reprochados. No queremos llegar a tu presencia y ser reprobados, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos para que no haya un alma por la cual tú tengas que recriminarnos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. A tu nombre la gloria, el honor y la alabanza, Señor. Nos rendimos delante de ti. Señor, queremos ser vasos útiles en tus manos. Queremos que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Hermanos, nada más para orar y despedirnos, les recordamos que tenemos nuestras reuniones el próximo miércoles. No sé si vayamos a poder ya estar en Urbi. Ya será cosa de platicarlo con los hermanos. Esta semana no pudimos porque la hermana estaba enferma, los niños creo que también, la mamá de la hermana también, entonces por eso se hizo en mi casa, aparte de que está haciendo mucho, pero mucho frío. Hermano, ahí en la cocherita estaba feo, bueno el frío. Entonces decidimos, hermanos, esta semana transmitir desde mi casa. Si Dios lo permite, la próxima semana podremos ya transmitir allá. Si no, pues seguiremos nuevamente transmitiendo desde mi casa, a menos de que, pero eso ya lo veríamos más adelante, si Dios lo permite y no se puede transmitir desde allá. A lo mejor podemos comenzar a transmitir desde aquí del templo. De momento, hermanos, tengo los datos muy ¿cómo dicen? Muy restringidos, porque estamos también los jueves, estamos comunicándonos por WhatsApp con los hermanos Josué y Jocelyn, que han estado en los estudios a través de videollamadas. Entonces los datos se me están yendo más rápido. Voy a tratar de administrar mejor mis datos para poder, en un caso dado, poder tener los cultos aquí en el templo y seguir transmitiendo el mensaje los miércoles. Lo que estaba pensando hacer era, siéntense, hermanos, me disculpen que lo tengo de pie. Lo que estaba pensando hacer era, como ustedes saben, los miércoles transmitimos también la alabanza. Entonces lo que estaba pensando hacer era dejar de transmitir la alabanza definitivamente, para en un caso dado de que se tenga que predicar desde aquí, desde el templo, poder tener esos datos de la alabanza para poder tener la transmisión y poder seguir comunicándonos con estos muchachos por el WhatsApp. Si quieres ya, hijo, terminar ahí.